¿quiénes fueron, quiénes son los impulsores del pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la violencia de periodistas en México? Y en realidad, ¿qué representan y qué se proponen? No es una mala pregunta, no es una mala pregunta, querido Álvaro. Si uno mira la resolución del Parlamento Europeo, el primero que aparece firmándola es Leopoldo López, ¿no? El padre de Leopoldo López, que se ha caracterizado por impulsar por toda América Latina y por Europa, pues casi convertir a Venezuela en una nueva Siria, ¿no? Por tanto, es preocupante porque no es una persona caracterizada por su moderación, no es una persona caracterizada por su búsqueda de entendimiento ni de diálogo, sino todo lo contrario, ¿no? Que se ha visto siempre aliada de soluciones maximalistas y eso no es bueno. En cualquier caso, hay que entender el funcionamiento del Parlamento Europeo, ¿no? Es una resolución firmada también por el Partido Socialista, por los Verdes, por los liberales de Renew, por los conservadores, y forma parte de los acuerdos constantes que existen en la Unión Europea, ¿no? Es decir, que hay todos los jueves resoluciones sobre los derechos humanos, que tiene una parte positiva, porque no está mal que haya un recordatorio en el Parlamento Europeo, que es un parlamento que reúne a millones y millones de personas, a centenares de millones de personas como representantes, y que haya un recordatorio de los derechos humanos. Está bien, ¿no? El problema es ese resabio europeo, eurocéntrico, donde parece que Europa se considera con derecho a leerle la cartilla respecto a los derechos humanos a otros países, que ahí dices, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Cuál es tu papel actualmente en los derechos humanos para que creas que tienes derecho a hacer una lectura al respecto en otros países? Si todo hubiera quedado en hacer un recordatorio simplemente del dolor que causa, en primer lugar, a los mexicanos y mexicanas, de la muerte, ¿no?, de periodistas en el país, pues tampoco hubiera tenido mayor importancia, ¿no? Porque, bueno, pues es un recordatorio de una situación que sería bueno ir solucionándola, incluso hubiera estado bien hacer un recordatorio de los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno de López Obrador para solventar un problema que viene de lejos, que no es un problema actual, es un problema que viene de muy atrás, ¿no? El problema está, Álvaro, en que el Partido Popular ha hecho una resolución donde al tiempo que se hacía un recordatorio del problema que es para los derechos humanos la muerte de periodistas en México, ha aprovechado para disparar contra el gobierno de López Obrador. Y eso ya es intolerable. Es decir, ¿quién demonios son, ¿no?, los parlamentarios europeos para cuestionar al gobierno de López Obrador? Que es lo que ha desencadenado una respuesta lógica por parte del presidente, criticando el injerencismo de estos parlamentarios. Y detrás hay una cosa muy de fondo que nos tiene muy preocupados a los demócratas europeos, y es que el Partido Popular, que cada vez está más en sintonía con la extrema derecha europea, y estamos hablando de los amigos de Putin, estamos hablando de los xenófobos, estamos hablando de los enemigos de las mujeres, estamos hablando de los que, recuerda a Marine Le Pen, ha tenido que destrozar 1,5 millones de papeletas electorales donde estaba ella en una foto con Putin. Ahora, por culpa de la guerra en Ucrania, están intentando distanciarse. Pero eran la gente que compartían una lectura muy conservadora de la familia, de la sexualidad, de las relaciones entre los países. Y entonces, en esa lógica, ya digo, autoritaria hacia la que se está deslizando el Parlamento Europeo, y esto es muy importante que lo entiendan en México, están utilizando la institución del Parlamento Europeo para hacer política al servicio de las fuerzas de la extrema derecha en otros países. Conclusión: la derecha y la extrema derecha ha utilizado esta resolución del Parlamento Europeo con el fin exclusivo de disparar contra López Obrador y apoyar a las fuerzas de la extrema derecha, que coinciden a menudo con los intereses económicos, en este caso en México, pero que hace lo mismo en otros países donde gobierna la izquierda. Eso es lo que ha determinado que la parte de izquierda del Parlamento Europeo, lo que se llama el GUE, pues se hayan abstenido, que es la forma que se utiliza en el Parlamento Europeo. No se suele utilizar el votar en contra, ¿no? Los modos de funcionamiento del Parlamento Europeo no son tanto votar en contra como abstenerse y hacer una resolución alternativa, que es, por supuesto, de la que nadie sabe nada. Al final,
las resoluciones alternativas, algunos pactan, el Partido Socialista ha pactado y al final ha asumido esta resolución que ya digo que es insultante, y la izquierda europea ha dicho no, nosotros no podemos apoyar esto, porque una cosa es que se defiendan a los periodistas, cuidado, en México, pero si sois honestos, defenderlos también en Colombia y defenderlos también en Arabia Saudí y defenderlos también en Yemen y defenderlos también en aquellos lugares donde no les están dejando hablar y los matan también. Pero eso no lo hace el Parlamento Europeo, por lo que te digo que aparte del insulto, ¿no?, a la soberanía mexicana, me preocupa también muchísimo el hecho de que la derecha, en este caso con el consentimiento del Partido Socialista, utilicen el órgano legislativo europeo como una forma de hacer política indirecta contra los gobiernos que no les gustan. Y en un contexto muy concreto, donde una buena parte de los diputados de la derecha, que tienen conexiones profundas, igual que los del Partido Socialista, conexiones profundas con las multinacionales de la energía, están presionando muy duro a México para que no ponga en marcha la reforma energética. Y haceos una pregunta muy sencilla. Se han ganado miles, o sea, solamente Iberdrola casi 4.000 millones, solamente Iberdrola. Si juntas todas, no sé si llegaban las cifras a 8.000, 9.000 millones en el ejercicio pasado. Imaginaos con que dediquen un poquitito de esa plata, un poquitito de esa plata a intentar evitar que haya una reforma energética en México, porque si van a ganar toda esa cantidad de dinero, ¿cómo no van a comprar unas cuantas voluntades de diputados, unas cuantas voluntades, a veces incluso de expresidentes? Y no van a comprar un poquito de voluntades mediáticas para que una decisión de este tipo, que se hace con intereses espurios, con intereses bastardos, parezca que es un interés legítimo por los derechos humanos. La conclusión es que una vez más Europa sigue teniendo esos resabios coloniales al tiempo que sigue defendiendo intereses multinacionales para que México no pueda tener una salida digna, para que no haya pobreza energética, y los responsables de que en España o en Europa tengamos pobreza energética, los responsables también, junto con Putin, de la guerra, se permiten el lujo de intentar indirectamente denigrar la dignidad de las instituciones parlamentarias para ver si pueden golpear al presidente López Obrador. ¿Coincidirás con el presidente en el sentido de que puede ser que el comunicado tenga alguna razón, pero se pudre en el momento en el que trae detrás intereses, pues el dinero, básicamente? Claro, si es que además, si uno lee está mirando para hablar con vosotros la resolución, el punto E, ¿no? Y entonces plantea, se mete con las mañaneras. O sea, le parece mal al Parlamento Europeo las mañaneras, ¿no? En cambio, no le parece mal que el grueso de los medios de comunicación europeos sean de empresas privadas que, por ejemplo, nos mintieron diciendo que había armas de destrucción masiva en Irak. O ahora mienten, ocultando realmente lo que está pasando en algunas zonas de Ucrania, como en el Donbass. El Parlamento Europeo no tiene problema con que, ya digo, nos mientan todos los días empresas privadas. En cambio, le molesta las mañaneras y empieza esta resolución diciendo que frecuentemente el presidente utiliza una retórica, ¿no?, que le parece que intimida a los periodistas, ¿no? Es decir, que los mismos que están haciendo que los periodistas se hayan convertido en actores políticos, donde los periodistas, en México también, a menudo ya opinan casi más que informan, ¿no? Y resulta que cuando de repente les recuerdas que están opinando y que por tanto son actores políticos a favor de determinados intereses, y se lo recuerdas, te conviertes en un enemigo de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, dicen también, ¿no?, en este comunicado, cómo señalar, ¿no?, al CNN o señalar a determinadas empresas, ¿no?, que trabajan para determinados intereses, es poco menos que ir contra la libertad de expresión. Y también le molesta, ¿no?, que para luchar contra las fake news, ¿no?, o para luchar contra este momento actual, ¿no?, de posverdad, le molesta también que el gobierno mexicano tome medidas, porque en el fondo hay una colusión entre una política de derecha y de extrema derecha, unos intereses económicos multinacionales que son los que están detrás de la energía, y cuidado, los de la energía están detrás de la guerra de Ucrania.
no nos engañemos. Y le falta la tercera pata, que son pues los medios de comunicación. Entonces nos tenemos empresas, que a menudo son fondos buitre, que controlan los medios de comunicación, tenemos políticos, ¿no?, al servicio de los intereses, en este caso de estos sectores económicos, que también tienen mucha plata en los sectores gasísticos y energéticos, ¿no? Y aparte de unos políticos, ya digo, que están en nómina y que van a terminar trabajando para ellos, tenemos unos medios de comunicación que se encargan de, pues eso, de señalar que determinados políticos son malos y otros son maravillosos. Entonces, yo veo como muy sensato, y por eso escribí en las redes sociales señalando que el bochorno era el del Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo debiera estar haciendo otras cosas y no señalando al gobierno de López Obrador, a no ser que entendamos que si disparan contra el gobierno de López Obrador es por mandato de las empresas energéticas que utilizan a su vez los medios de comunicación financiados por fondos buitre para construir, ya digo, este magma, donde al final, por ejemplo, no entendamos qué está pasando en la guerra de Ucrania, sino que tengamos que pensar en términos de brochazos, de unos buenos, otros malos, y no entendamos que detrás de la guerra de Ucrania hay un elemento también de control geoestratégico muy vinculado a las energías. Juan Carlos Monedero, muchas gracias por este análisis que haces sobre esta resolución que hace 8 días emitió el Parlamento Europeo y que tanta resonancia ha tenido en México, pero hay que verlo desde diferentes aristas, como quiénes son los impulsores de esta resolución y qué intereses representan. Muchísimas, ¿sí? A vosotros, y no hemos comentado que es una resolución de urgencia, me han comentado los eurodiputados, que llevaba mucho tiempo en el cajón y la han sacado ahora porque les interesaba que saliera ahora, que eso también es muy importante. Es decir, que el Partido Popular Europeo, es decir, este Leopoldo López, el padre del golpista venezolano, ha presionado para que salga justamente ahora, en un momento en donde se está discutiendo en México la reforma eléctrica y en un momento en donde la guerra, ¿no?, de Ucrania también puede hacer, ¿no?, que se olviden determinadas cuestiones o que emerjan otro tipo de ideas. Y por tanto, creo que os doy las gracias a vosotros por poderle recordar a las mexicanas y a los mexicanos que detrás de esa resolución no hay buena voluntad, que detrás de esa resolución hay intereses económicos y mala voluntad política. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero, por esta manera de platicar. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.